esta pregunta puede ser bastante obvia, por supuesto, para ti. Sin embargo, el sector al que está dirigido mi espacio generalmente es para músicos o gente que consume mucha música. Pero quisiera preguntarte, ¿cuál es el rol de un director de cine? ¿Cuáles son sus tareas, sus responsabilidades? ¿Qué es lo que hace? Yo te diría que, digamos, es este personaje, el director de cine, que finalmente decide de pronto que hay una historia que contar. En primer lugar, bueno, pues hay una idea, ¿no? A partir de eso, bueno, se convierte en un guión. A veces, ahora sobre todo, bueno, pues pasa mucho que hay adaptaciones, ¿no? De novelas, de cuentos, de material que ya existe. Sigue habiendo mucho material original, ¿no? Y creo que, bueno, cuando tienes una idea que dices, esta es la película que quiero hacer, pues ahí comienza un largo viaje de escritura primero. Una vez que tienes un guión, digamos, listo, presentable, pues viene a toda una etapa de cómo vas a filmarla, encontrar el financiamiento, encontrar aliados para conseguir ese presupuesto, ¿no? Que puede ser con los productores, que puede ser como con inversionistas, depende, hay muchas formas. Y a partir de eso, bueno, pues es empezar a concebir cómo va a ser esa película con un equipo creativo, ¿no? Te rodeas de ese núcleo que finalmente va a estar contigo en todo el viaje y que va a ayudarte a construir esa historia, ese cuento. Eh, y bueno, pues luego viene la filmación, que finalmente es como el momento en el que tienen que surgir las cosas en eso que es el set cinematográfico, que para mí es como un templo, ¿no? Un templo en el que tiene que surgir la creatividad, el talento, el compromiso, la pasión. Eh, y después, bueno, pues viene toda la parte de postproducción, edición, diseño sonoro, música, por supuesto, hasta que finalmente tienes una película completa que tiene el momento de compartirla con el público, ¿no? Que finalmente es cuando cuando descubres ahí cómo funciona, cómo conecta, cómo se entiende, cómo se lee, ¿no? Entonces es un viaje largo, pero bueno, finalmente el director es el que tiene que estar ahí desde el principio hasta el final y quizá a veces con una idea muy clara de cómo va a ser, otras no tanto y lo vas descubriendo en el camino. Y con buena suerte, a pesar de todos los obstáculos y problemas y retos que hay que resolver, pues te puede quedar una película muy bien y sentirte muy orgulloso de ese resultado. Sí, y yo creo también que, digo, desde mi perspectiva, por supuesto, yo no soy director de cine, pero yo creo que el director es esa persona que es intermediario entre la idea y el público, ¿no? Es como el filtro que canaliza la historia y la lleva al público. Con su toque, por supuesto, ¿no? Totalmente, yo fíjate que lo veo siempre como un triángulo, ¿no? Porque finalmente es como este director, yo hablando de proyectos, y vuelvo a insistir, personales, porque hay otros esquemas en los que puede haber cuestiones más industriales, ¿no? Donde contratan a un director para que hagan tal historia que ya está escrita y que ya está aprobada y con tales actores y demás. Eso es un esquema, otro esquema es el que es muy independiente, muy personal. Y en ese caso, bueno, siempre lo veo como este triángulo, ¿no? Que finalmente es este director que decide contar esa historia, que se verá reflejada en pantalla y que le llegará al espectador, ¿no? Que finalmente es quien recibe pues ese resultado, digamos. Entonces, para mí es como esa triangulación increíble, ¿no? De conexión entre quien cuenta la historia y quien la recibe.